Saramichei entró en la sala de práctica con sus libros bajo el brazo. Estaba cansada después de un largo día de clases en la escuela de música Harwell. La escuela era una de las mejores del país. Estudiantes venían de todo el mundo para estudiar allí. Sara llevaba 2 años asistiendo. Tenía 23 años y tocaba muy bien el piano. La sala de práctica estaba tranquila. A Sara le gustaba así. Podía pensar mejor cuando no había ruido a su alrededor. Se sentó ante el gran piano negro y abrió su libro de partituras. La habitación olía a madera vieja y a cera para pisos. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos que habían estudiado en la escuela hacía muchos años. Sara empezó a tocar una pieza de Mozart. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas blancas y negras. La música llenaba la pequeña habitación. Había tocado esa pieza muchas veces. Ya no le resultaba difícil. Pero mientras tocaba, su mente pensaba en otras cosas. 3 jóvenes la habían invitado a salir con ellos esa semana. Los 3 también eran estudiantes de música. Todos se creían muy buenos músicos. Todos querían impresionarla con su forma de tocar. Sara se estaba cansando. Cada semana, alguien nuevo intentaba llamar su atención mostrando sus habilidades musicales. El primer joven se llamaba David. Tocaba el violín. Siempre presumía de lo rápido que tocaba piezas difíciles. La semana anterior, había tocado para ella en la misma sala de práctica. Sus dedos se movían tan rápido que Sara apenas podía verlos, pero la música no tenía sentimiento. Para ella, era solo ruido. El segundo joven era Robert. Tocaba el violonchelo. Se creía muy romántico. Tocaba piezas lentas y tristes y la miraba con ojos grandes. Quería que pensara que era profundo y pensativo. Pero Sara simplemente pensaba que se esforzaba demasiado. El tercer joven era James. Era cantante. Tenía una voz bonita, pero estaba muy orgulloso de ella. Le cantaba canciones de amor delante de otros estudiantes. Esto hizo que Sara se sintiera avergonzada. No le gustaba ser el centro de atención de esa manera. Mientras Sara tocaba la pieza de Mozart, oyó pasos en el pasillo. Sabía que alguien entraba en la sala de práctica. Esperaba que no fuera otro joven intentando impresionarla. No estaba de humor para eso hoy. La puerta se abrió y David entró. Llevaba su estuche de violín. Le sonrió a Sara y la saludó con la mano. Sara dejó de tocar y lo miró. No le devolvió la sonrisa. «Hola, Sara». David dijo, «Esperaba encontrarte aquí. He estado practicando una pieza nueva. Pensé que te gustaría escucharla». Sara suspiró. Ya lo había oído antes. «David, estoy intentando practicar mi propia música ahora mismo». Ella dijo, «Vamos». David dijo, «Escúchala unos minutos. Esta pieza es muy difícil. No mucha gente la puede tocar tan bien como yo». Sara miró a David. Era una persona bastante agradable, pero estaba muy engreído. Siempre hablaba de lo bien que tocaba el violín. Nunca le preguntaba a Sara sobre su música. Nunca parecía interesado en lo que ella pensaba o sentía. «De acuerdo», dijo Sara, «pero que sea rápido». David abrió el estuche de su violín y sacó su instrumento. También sacó su arco y unas partituras. Se paró frente a Sara y comenzó a tocar. La música era rápida y compleja. Los dedos de David se movían rápidamente por las cuerdas. Su arco volaba sobre el violín. Sara lo observó tocar. Podía ver que era muy hábil. No cometía ningún error. Cada nota era perfecta. Pero mientras escuchaba, no sintió nada. La música era solo un montón de notas tocadas muy rápido. No había emoción en ella. No se contaba ninguna historia. Era solo David presumiendo lo bueno que era. Cuando David terminó de tocar, miró a Sara con una gran sonrisa. Estaba esperando que ella le dijera lo maravilloso que era. Sara aplaudió cortésmente, pero no lo hacía con el corazón. «Eso estuvo muy bien», dijo. «Tocas muy bien». «Lo sé», dijo David.
He estado practicando durante horas todos los días. Mi profesor dice que soy uno de los mejores violinistas a los que ha enseñado. Sara asintió, pero estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en lo cansada que estaba de jóvenes como David. Todos querían impresionarla, pero a ninguno le importaba la música tanto como a ella. Para ellos, la música era solo una forma de presumir. Para Sara, la música era algo mucho más profundo. David, dijo Sara de repente. ¿Quieres saber qué me impresionaría de verdad? Los ojos de David se abrieron de par en par. Sí, dijo rápidamente. Dime. Sara se levantó del piano. Miró a David con semblante serio. Entonces dijo algo que lo cambiaría todo. Toca algo que me haga llorar y me casaré contigo. David la miró fijamente. No podía creer lo que acababa de oír. Sara acababa de decir que se casaría con él si pudiera tocar algo que la hiciera llorar. Pero no cualquier lágrima, quería que su alma se conmoviera. ¿Hablas en serio?, preguntó David. Sí, dijo Sara. Lo digo en serio. Si puedes tocar algo que realmente me llegue al corazón, que me haga sentir algo muy profundo, entonces me casaré contigo. David pensó en esto. Era un buen violinista. Conocía muchas piezas difíciles. Seguramente podría tocar algo que haría llorar a Sara. ¿Qué tan difícil podría ser? De acuerdo, dijo David, acepto tu reto. Dame unos días para prepararme y tocaré algo que te conmoverá hasta las lágrimas. Sara sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Sabía que David no entendía lo que realmente pedía. Pensó que se trataba solo de tocar una canción triste o una bonita. Pero Sara quería algo mucho más que eso. Quería escuchar música que saliera del corazón, no solo de los dedos. Después de que David se fuera, Sara volvió a sentarse al piano. Pensó en lo que acababa de decir. No había planeado decirlo. Las palabras acababan de salir de su boca. Pero ahora que las había dicho, se dio cuenta de que las sentía. Sara estaba cansada de los jóvenes que solo se preocupaban por presumir. Estaba cansada de la música sin alma. Estaba cansada de la gente que no entendía que la música debía tocar el corazón, no solo impresionar los oídos. Volvió a tocar el piano. Esta vez tocó una pieza que amaba mucho. No era la más difícil que conocía, pero sí la más hermosa para ella. Mientras tocaba, pensaba en la clase de persona con la que quería compartir el resto de su vida. Quería a alguien que entendiera la música como ella, alguien que tocara con el corazón, no solo con la cabeza. Poco sabía Sara que sus palabras pronto se extenderían por toda la escuela. Y poco sabía que la persona que finalmente la conmovería hasta las lágrimas no era uno de los estudiantes presumidos, sino alguien mucho más inesperado. Al día siguiente, la noticia del desafío de Sara corrió como la pólvora por la escuela de música Harwell. Los estudiantes hablaron de ello en la cafetería, en los pasillos y en sus clases. Todos querían saber si Sara hablaba en serio sobre casarse con alguien que la hiciera llorar con su música. ¿Oyeron lo que dijo Sarah Mitchell? Un estudiante le susurró a otro. Dijo que se casaría con cualquiera que pudiera tocar algo que la conmoviera hasta las lágrimas. De ninguna manera. El otro estudiante dijo, ¿de verdad dijo eso? Sí, les dijo David a todos. Él lo intentará primero. Cree que puede hacerlo. Sara oía hablar de ella donde quiera que iba. Algunos estudiantes la miraban con curiosidad. Otros la miraban como si estuviera loca. Algunos jóvenes la miraban con esperanza. Pensaban que podrían tener la oportunidad de casarse con ella. Sara empezaba a arrepentirse de lo que había dicho. Había hablado sin pensar. Ahora toda la escuela lo tomaba como un juego, pero no podía retractarse. Demasiada gente lo había oído. Esa noche, Sara regresó a la sala de práctica. Necesitaba un momento de tranquilidad para pensar, pero al llegar, descubrió que no estaba sola. David estaba allí con su violín. Robert también estaba con su violonchelo. James, el cantante, también estaba allí. Había otros 3 jóvenes que Sara no conocía muy bien. Sara,
dijo David al verla. ¡Qué momento tan oportuno! Todos te estábamos esperando. ¿Esperándome?, preguntó Sara. ¿Por qué? Queremos intentar tu reto, dijo Robert. Todos. Sara miró a su alrededor. Los jóvenes la miraban con entusiasmo. Tenían sus instrumentos listos. Parecían estar preparándose para una competición. No me refería a esto, dijo Sara en voz baja. Pero los jóvenes ya no la escuchaban. Estaban demasiado entusiasmados con el reto. David dio un paso al frente. Yo iré primero, dijo. He estado practicando todo el día. David empezó a tocar el violín. Esta vez tocó una pieza lenta y triste. Pensó que esa música triste haría llorar a Sara, pero Sara simplemente se sentó allí y escuchó. La música era bonita, pero no le llegó al corazón. No sintió nada especial. Cuando David terminó, miró a Sara con esperanza. ¿Eso te conmovió?, preguntó. Sara negó con la cabeza. No, dijo. Fue agradable, pero no me conmovió. El rostro de David se ensombreció. Había estado tan seguro de que podía hacerlo. A continuación, Robert tocó su violonchelo. Interpretó una pieza sobre un amor perdido. Puso una cara muy triste mientras tocaba. Quería que Sara viera cuánto sentimiento le estaba poniendo a la música. Pero Sara se dio cuenta de que solo estaba actuando. La tristeza no era real. Era solo un espectáculo. Cuando Robert terminó, Sara volvió a negar con la cabeza. No, dijo que uno por uno todos los jóvenes lo intentaron. Tocaron diferentes tipos de música. Algunos tocaron piezas rápidas. Otros tocaron piezas lentas. Algunos tocaron música alegre. Algunos tocaron música triste. Pero ninguno de ellos conmovió a Sara. Ninguno de ellos la hizo sentir nada en lo más profundo. Lo que ninguno de los jóvenes notó fue que tenían público. Alguien más estaba escuchando toda la música, pero esta persona no estaba en la sala de práctica con ellos. Afuera, en el pasillo, Marcus Rivera fregaba el suelo. Marcus era el conserje de esa parte del edificio. Todas las noches, limpiaba las salas de práctica de los pasillos. Llevaba 3 años trabajando en la escuela de música. Marcus tenía 28 años. Era un hombre tranquilo que hacía bien su trabajo. Los alumnos y profesores de la escuela apenas lo notaban. Para ellos, solo era el conserje, alguien que limpiaba lo que dejaban y vaciaba los cubos de basura. Pero Marcus escuchaba atentamente cada nota musical que salía de la sala de práctica. No podía evitar fregar el mismo punto del suelo una y otra vez. Prestaba atención a cada interpretación. Marcus tenía buen oído para la música. Muy buen oído. Mientras escuchaba a David tocar el violín, percibía que el joven era hábil, pero carecía de sentimiento. Cuando Robert tocaba el violonchelo, Marcus percibía que la emoción era fingida. Cuando James cantaba, Marcus sabía que el cantante estaba más interesado en presumir de voz que en contar una historia. Marcus se sentía frustrado. Quería ir a la sala de práctica y decirles a los jóvenes que estaban haciendo mal. Quería decirles que se estaban perdiendo la parte más importante de la música, pero no podía. Solo era el conserje. Nadie lo escuchaba. A medida que avanzaba la noche, cada vez más estudiantes venían a ver el desafío de Sara. Se convirtió en un espectáculo. La gente traía a sus amigos para ver si alguien podía hacer llorar a Sara. Algunos estudiantes incluso hacían apuestas sobre quién lo lograría. Sara se sentía cada vez más incómoda. Esto no era lo que ella quería en absoluto. Solo quería que la gente entendiera que la música debe salir del corazón, pero en cambio se había convertido en un entretenimiento. Ya es suficiente por esta noche, dijo Sara finalmente. Estoy cansada. Podemos continuar mañana si quieren. Los estudiantes salieron de la sala de práctica hablando animadamente entre ellos. Ya estaban planeando quién lo intentaría a continuación y qué piezas tocarían. Sara se quedó unos minutos. Se sentó al piano y se tapó la cabeza con las manos. Se sentía frustrada y triste. Quizás pedía demasiado.
Quizás nadie entendía realmente lo que buscaba. Mientras Sara estaba sentada allí, Marcus entró en la sala de práctica para limpiarla. Llevaba su trapeador y su cubo. Se movía en silencio, intentando no molestarla. Sara levantó la vista y vio a Marcus. Lo había visto antes por la escuela, pero nunca le había prestado atención. Solo era parte del fondo, como los muebles o las paredes. Lo siento, dijo Marcus en voz baja. Necesito limpiar aquí. Puedo volver más tarde si quieres. No, está bien, dijo Sara. Ya me iba. Pero cuando Sara se levantó para irse, notó algo. Marcus miraba el piano con una expresión extraña. No era como la mayoría de la gente mira un piano. Era como alguien mira a un viejo amigo al que no ha visto en mucho tiempo. Sara sintió curiosidad. ¿Tocas el piano?, preguntó. Marcus pareció sorprendido de que le hablara. Los estudiantes no solían hablar con los conserjes a menos que necesitaran que les limpiaran algo. Un poco, dijo Marcus. Pero había algo en su voz que le hizo pensar a Sara que había algo más en la historia. ¿Qué tipo de música te gusta?, preguntó Sara. Marcus guardó silencio un momento. Volvió a mirar el piano y Sara vio algo en sus ojos. Era dolor, pero también amor. Era la mirada de alguien que había perdido algo muy importante para él. De todo tipo, dijo Marcus finalmente. La música es música. ¿Sale del corazón o no? Sara miró fijamente a Marcus. Esas palabras eran exactamente lo que había estado pensando. Este conserje, este hombre al que nadie le hacía caso, entendía algo que todos los estudiantes de música no entendían. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sara. Pero Marcus ya se había dado la vuelta. Empezó a fregar el suelo, fingiendo que su conversación había terminado. Debería dejarte volver a tu trabajo, dijo Sara. Marcus asintió, pero no la miró. Sara salió de la sala de ensayo, pero no podía dejar de pensar en lo que Marcus había dicho. ¿La música sale del corazón o no? Fue algo tan simple de decir, pero era exactamente lo correcto. Mientras Sara caminaba por el pasillo, no sabía que Marcus había dejado de fregar. Estaba muy quieto, mirando el piano a través de la puerta abierta de la sala de práctica. Sus manos agarraban con fuerza el mango de la fregona y sus ojos estaban llenos de recuerdos que se esforzaba por mantener enterrados. Marcus Rivera terminó de limpiar la sala de práctica y pasó a la siguiente. Pero su mente no estaba en su trabajo. La pregunta de Sara le había traído recuerdos que se esforzaba por olvidar. Recuerdos de una época en la que no era conserje. Una época en la que se sentaba ante pianos como el de esa sala de práctica, tocando música que le salía del corazón. Hacía 15 años, Marcus había sido estudiante en esta misma escuela. Tenía 18 años entonces, y la música era todo su mundo. Venía de una familia pobre en un pequeño pueblo. Su padre trabajaba en una fábrica. Su madre limpiaba casas para familias adineradas. No tenían mucho dinero, pero tenían sueños para su hijo. Marcus había aprendido a tocar el piano de muy pequeño. Su abuela tenía un piano viejo en casa. Le faltaban algunas teclas y siempre estaba desafinado, pero a Marcus le encantaba. Se sentaba en el banco inestable durante horas, aprendiendo a tocar las canciones que escuchaba en la radio. Cuando Marcus estaba en el instituto, su profesora de música lo escuchó tocar. Quedó maravillada con su talento. Les dijo a Marcus y a sus padres que intentara entrar en una buena escuela de música. Pero las escuelas de música costaban mucho dinero, más de lo que la familia de Marcus podía permitirse. La profesora de música ayudó a Marcus a solicitar becas. Escribió cartas a varias escuelas contándoles sobre este joven talentoso que necesitaba ayuda. Marcus practicaba todos los días preparándose para las audiciones. Soñaba con ser pianista profesional. Quería tocar en salas de conciertos y grabar discos. Quería compartir su amor por la música con el mundo. Cuando llegó la carta de la escuela de música Harwell, Marcus no podía creerlo. Había ganado una beca completa. Todos sus gastos estarían cubiertos,
sus libros, su habitación, su comida, todo. Sus padres lloraron de alegría. Su abuela lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Marcus llegó a la escuela de música Harwell con grandes sueños y una pequeña maleta. Nunca antes había estado lejos de casa. Nunca había visto un edificio tan elegante como la escuela. Nunca había visto pianos tan hermosos como los de las salas de práctica. Al principio, Marcus se sintió fuera de lugar. La mayoría de los demás estudiantes provenían de familias adineradas. Habían tomado clases particulares desde pequeños. Tenían ropa cara e instrumentos sofisticados. Marcus tenía las viejas partituras de su abuela y 2 pares de vaqueros. Pero cuando Marcus se sentó al piano y comenzó a tocar, nada de eso importó. Los demás estudiantes dejaron de hablar al escuchar su música. Los profesores dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Marcus tocaba con una pasión y un sentimiento que provenían de lo más profundo de su corazón. Marcus trabajaba más duro que cualquier otro estudiante de la escuela. Mientras otros iban a fiestas o veían películas, Marcus practicaba. Practicaba por la mañana antes de las clases. Practicaba por la noche después de cenar. Practicaba los fines de semana, cuando otros estudiantes volvían a casa a visitar a sus familias. El esfuerzo dio sus frutos. Su profesor decía que era uno de los estudiantes más talentosos que habían tenido. Le decían que tenía un futuro brillante por delante. Las discográficas querrían contratarlo. Orquestas famosas querrían que tocara con ellas. Viajaría por todo el mundo compartiendo su talento con gente de todas partes. Marcus les creyó. Veía su futuro con claridad. Se graduaría de la escuela de música Harwell con honores. Se mudaría a una gran ciudad como Nueva York o Los Ángeles. Grabaría álbumes y daría conciertos. Enorgullecería a sus padres. Demostraría que un chico pobre de un pueblo pequeño podía lograr grandes cosas si se esforzaba lo suficiente. Pero entonces todo cambió. Ocurrió durante el 3er año de Marcus en la escuela. Conducía de regreso a la escuela después de visitar a sus padres el fin de semana. Llovía a cántaros y el camino estaba resbaladizo. Marcus estaba cansado del largo viaje, pero también estaba emocionado. Acababa de enterarse de que tocaría una pieza solista en el concierto de primavera de la escuela. Sería su gran oportunidad para demostrarles a todos lo que podía hacer. Marcus nunca vio la camioneta que se pasó el semáforo en rojo. Lo último que recordaba era el chirrido de los frenos y los cristales rotos. Entonces todo se volvió negro. Marcus despertó en el hospital 3 días después. Sus padres estaban sentados junto a su cama, con el rostro lleno de preocupación. Tenía el brazo izquierdo enyesado. Tenía la cabeza vendada, pero la peor lesión era la de la mano izquierda. Los médicos le dijeron que los nervios estaban dañados. Dijeron que tal vez nunca recuperaría la sensibilidad completa en los dedos. Durante semanas, Marcus permaneció en la cama del hospital mirando al techo. No podía practicar piano. Ni siquiera podía mover los dedos correctamente. Los médicos dijeron que necesitaría meses de fisioterapia. Dijeron que podría mejorar, pero no podían prometer nada. Cuando Marcus finalmente salió del hospital, intentó volver a la escuela. Pero tocar el piano era una agonía. Su mano izquierda no hacía lo que su cerebro le decía. Sentía los dedos gruesos y torpes. Las notas que antes eran fáciles ahora eran imposibles. Marcus trabajó con fisioterapeutas durante meses. Poco a poco, recuperó la sensibilidad en la mano. Podía mover los dedos de nuevo, pero no era lo mismo. Podía tocar piezas sencillas, pero la música compleja que lo había hecho especial estaba fuera de su alcance. El dinero de la beca se agotó. Marcus no podía permitirse quedarse en la escuela sin él. Sus sueños de convertirse en un pianista famoso se habían acabado. Tenía 21 años y sentía que su vida había terminado. Marcus regresó a su ciudad natal. Consiguió trabajo en una tienda de comestibles. Intentó no pensar en la música. Le dolía demasiado. El piano de su abuela estaba en un rincón de la casa,
cubierto de polvo. Marcus no soportaba tocarlo. Durante varios años, Marcus fue de un trabajo a otro. Trabajó en fábricas como su padre. Trabajó en restaurantes lavando platos. Trabajó en gasolineras, repostando combustible para los coches de otros. Nada le hacía sentir bien. Sentía que solo estaba esperando a que comenzara su verdadera vida, pero sabía que nunca lo haría. Entonces, un día, Marcus vio un anuncio de trabajo en el periódico. La escuela de música Harwell buscaba un conserje. Marcus miró el anuncio durante mucho tiempo. La idea de volver a ese lugar lo llenaba de dolor, pero también de añoranza. Echaba de menos estar rodeado de música, aunque ya no pudiera ir. Marcus solicitó el trabajo. No les dijo que había estudiado allí. No creía que lo contratarían si lo supieran. Él solo dijo que necesitaba trabajar y que estaba dispuesto a trabajar duro. Marcus consiguió el trabajo en su primer día de regreso a la escuela de música Harwell. Caminó por los pasillos que antes le habían sido tan familiares. Vio las salas de práctica donde solía pasar horas perfeccionando su interpretación. Vio la sala de conciertos donde se suponía que daría su gran actuación como solista. Fue maravilloso y terrible a la vez estar de vuelta. Marcus podía oír música a su alrededor mientras trabajaba. Estudiantes practicando en las salas que limpiaba, profesores dando clases, conciertos por la noche. La música era hermosa, pero también le recordaba todo lo que había perdido. Durante 3 años, Marcus había trabajado en la escuela. Mantuvo la cabeza baja e hizo su trabajo. Escuchaba la música, pero intentaba no dejarse llevar por las emociones. Intentó no recordar cómo era sentarse al piano y componer su propia música. Pero esa noche, al escuchar a todos esos jóvenes intentar ganar el desafío de Sarah, Marcus sintió que algo se agitaba en su interior de nuevo. Se sentía frustrado por su forma de tocar superficial. Le entristecía que no entendieran de qué se trataba la verdadera música. Y por primera vez en muchos años, sintió la necesidad de mostrarles lo que realmente podía ser la música. Marcus terminó de limpiar y regresó a su pequeño apartamento. Vivía solo con unos pocos muebles y algunos libros viejos. Pero en un rincón de su sala había algo que no había tocado en años. Era un pequeño teclado electrónico que su madre le había regalado por su cumpleaños hacía 2 años. Pensó que podría ayudarlo a volver a tocar. Marcus ni siquiera lo había enchufado, pero esa noche se acercó y lo encendió. Se sentó y puso las manos sobre las teclas. Sentía la mano izquierda rígida e insegura, pero estaba más fuerte que hacía 15 años. Todos esos años de fisioterapia y trabajo constante le habían ayudado más de lo que creía. Marcus empezó a tocar una melodía sencilla. No era perfecta. Su mano izquierda se tambaleó un par de veces, pero era música. Música de verdad. Música que salía de su corazón, de todo su dolor, pérdida y esperanza. Mientras tocaba, Marcus pensaba en Sarah Michei. Pensaba en su desafío y su frustración con los jóvenes que intentaban conquistarla. Pensaba en sus palabras: toca algo que me conmueva hasta las lágrimas. Marcus sabía a qué se refería. Entendía lo que buscaba. Y por primera vez en 15 años, se preguntaba si aún tendría algo hermoso que ofrecer al mundo. El desafío continuó durante 2 semanas más. Todas las noches, los jóvenes se reunían en la sala de práctica para intentar hacer llorar a Sarah con su música. La noticia se había extendido más allá de la escuela. Ahora, estudiantes de otras escuelas de música se enteraban. Incluso algunos músicos profesionales venían a verla. Sarah estaba cada vez más cansada de todo aquello. Lo que había empezado como un simple deseo de música de verdad se había convertido en un circo. La gente lo trataba como un entretenimiento. Algunos estudiantes vendían entradas para verla. Otros apostaban a ver quién triunfaría. Cada noche, Sarah se sentaba en la sala de práctica y escuchaba una actuación tras otra. Los jóvenes tocaban todo lo que se les ocurría. Piezas clásicas, canciones de jazz, composiciones modernas, incluso música popular de la radio.
Algunos tocaban muy bien. Otros, de maravilla. Pero ninguno conmovía a Sara como ella esperaba. El problema siempre era el mismo. Los jóvenes tocaban por las razones equivocadas. Querían ganar el reto. Querían casarse con Sara. Querían ser famosos por ser los que triunfaban, pero no tocaban porque aman la música en sí. Sara notaba la diferencia cuando alguien toca porque quiere algo. La música suena diferente a cuando alguien toca porque necesita expresar algo en lo más profundo de sí mismo. Los jóvenes que intentaron su reto tocaban con la cabeza, no con el corazón. Marcus seguía limpiando el edificio todas las noches. Siguió escuchando a las actuaciones, y cada noche se frustraba más con lo que oía. Estos jóvenes tenían habilidad técnica, pero no entendían realmente de qué se trataba la música. Una noche, Marcus estaba limpiando cerca de la sala de práctica cuando escuchó una interpretación particularmente mala. Un joven tocaba una pieza de Beethoven, pero la tocaba mal. No las notas. Las notas eran correctas, pero le faltaba toda la emoción que Beethoven había puesto en la música. La tocaba como un problema de matemáticas en lugar de como un pedazo del alma de alguien. Marcus tuvo que dejar de limpiar. Agarró con fuerza el mango de la fregona y cerró los ojos. Quería entrar en esa sala y mostrarles cómo debía tocarse realmente esa pieza. Quería decirles que Beethoven escribió esa música cuando se estaba quedando sordo y que estaba llena de miedo, esperanza y determinación. El joven la tocaba como si fuera un ejercicio más. Pero Marcus se quedó en el pasillo. Era solo el conserje. Nadie lo escuchaba. La semana siguiente, ocurrió algo que lo empeoró todo. Una reportera se enteró del reto de Sara. Fue a la escuela y escribió un artículo al respecto. El titular era: Estudiante de música promete casarse con cualquiera que la haga llorar. De repente, gente de toda la ciudad acudía a la escuela. Músicos que nunca habían estudiado allí querían probar el reto. Hombres mayores, creyendo tener más experiencia, llegaban con sus instrumentos. La sala de práctica se llenaba de desconocidos cada noche. Sara se sentía atrapada. Ya no podía retractarse. Demasiada gente los conocía. Todo se había descontrolado por completo. Empezó a temer ir a la sala de práctica. Pero tenía que ir. La gente esperaba que estuviera allí para juzgar si su interpretación la había conmovido o no. Un jueves de noviembre por la noche, llovía a cántaros. El clima encajaba a la perfección con el estado de ánimo de Sara. Estaba triste, frustrada y cansada. Había escuchado a 43 personas diferentes intentar su reto, y ninguna había entendido lo que realmente pedía. Esa noche, solo había unas pocas personas en la sala de práctica. La lluvia había mantenido alejada a gran parte de la multitud habitual. Un joven violinista tocó una pieza que Sara había escuchado 12 veces antes. Un hombre de mediana edad cantó una ópera muy fuerte, pensando que ese volumen la haría más emotiva. Una mujer mayor tocó un arpa que era muy bonita, pero que a Sara le pareció vacía. Después de que la última persona terminara, la multitud se fue. Estaban decepcionados de que nadie lo hubiera logrado otra vez. Algunos se quejaron de que Sara era demasiado difícil. Dijeron que ninguna música podría ser lo suficientemente buena para ella. Sara se sentó sola en la sala de práctica después de que todos los demás se hubieran ido. Se sintió fatal. Tal vez la gente tenía razón. Tal vez estaba pidiendo algo imposible. Tal vez sus estándares eran demasiado altos. Tal vez nunca encontraría lo que buscaba. Sara se acercó al piano y se sentó. Empezó a tocar una pieza de Chopin que le encantaba. Era una pieza triste, perfecta para lo que sentía. Pero mientras tocaba, se dio cuenta de que incluso su propia interpretación le parecía mecánica esa noche. La tristeza de la música encajaba con su estado de ánimo, pero tampoco le llegaba al corazón. Quizás yo sea el problema, dijo Sara en voz alta a la sala vacía. Quizás ya no puedo conmoverme. Quizás he escuchado tanta música que se me ha entumecido el corazón, continuó Sara tocando. Pero no le importaba.
Sus dedos se movían por las teclas automáticamente, tocando notas que había tocado cientos de veces. La música era correcta, pero la sentía muerta. Quizás la música de verdad no existe. Sara continuó hablando consigo misma. Quizás he estado buscando algo imposible. Quizás la música solo son notas y ritmos y nada más. Mientras tocaba, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sara. Pero no eran el tipo de lágrimas que había desafiado a la gente a que le hicieran brotar. Eran lágrimas de decepción y pérdida. Lloraba porque temía no encontrar nunca la música que le llegara al alma. Sara dejó de tocar y apoyó la cabeza sobre las teclas del piano. Se sentía más sola que nunca. Todas esas personas intentaban casarse con ella, pero nadie la entendía realmente. Ninguno entendía lo que realmente buscaba. Afuera, en el pasillo, Marcus había terminado de limpiar las demás habitaciones. Como siempre, reservaba la sala de práctica para el final. Le gustaba escuchar música mientras trabajaba. Pero esa noche, al acercarse a la habitación, no oyó a nadie practicando. Oyó llantos. Marcus se detuvo frente a la puerta. Vio a Sara sentada al piano cabizbaja. Le temblaban los hombros mientras lloraba. Marcus sintió que se le rompía un poco el corazón. Entendía exactamente cómo se sentía. Llevaba 15 años sintiéndose igual. Marcus sabía lo que era amar tanto la música que nada más parecía suficiente. Sabía que era como escuchar a la gente tocar piezas técnicamente perfectas pero sin alma. Sabía lo que era sentirse solo e incomprendido. Durante 3 años, Marcus había observado a Sara desde la distancia. La había visto en los pasillos y en la cafetería. Siempre le había parecido diferente a los demás estudiantes. Parecía más seria con la música, más reflexiva. Ahora, al verla llorar sola en la sala de práctica, supo que había tenido razón. Marcus se quedó en la puerta un buen rato, observando a Sara llorar. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. ¿Qué podía decir un conserje para consolar a una talentosa estudiante de música? ¿Qué podía decirle a alguien que había fracasado en la música a alguien que aún intentaba encontrarla? Pero mientras Marcus escuchaba los silenciosos sollozos de Sara, sintió algo que no había sentido en 15 años. Sintió la necesidad de sentarse al piano y tocar. No para presumir, ni para ganar un reto, ni para impresionar a nadie, solo para expresar lo que sentía en su corazón, solo para compartir la música que aún albergaba en su interior, esperando a salir. Marcus miró sus artículos de limpieza. Miró su uniforme con la etiqueta que decía Marcus, conserje. Miró su mano izquierda, que a veces todavía sentía rígida e insegura. Luego miró a Sara, llorando sola al piano. Por primera vez en 15 años, Marcus tomó una decisión que no tenía nada que ver con estar a salvo, esconderse o protegerse de más decepciones. Tomó una decisión basada únicamente en su corazón. Marcus respiró hondo y entró en la sala de práctica. Sara oyó pasos detrás de ella, pero no levantó la vista. Pensó que era solo otra estudiante que venía a practicar. Se secó los ojos con el dorso de la mano e intentó dejar de llorar. No quería que nadie la viera así. Lo siento, dijo Sara sin darse la vuelta. Terminaré en 1 minuto. Puedes quedarte con la sala. Pero los pasos se detuvieron cerca del piano. Sara sintió que alguien estaba detrás de ella, pero no decía nada. Finalmente, la curiosidad la hizo darse la vuelta. Se sorprendió al ver a Marcus, el conserje. Estaba a pocos metros del piano con su trapeador y su cubo, pero no miraba sus productos de limpieza. Miraba a Sara con una expresión que nunca antes le había visto. Era amable, comprensiva y triste a la vez. Señorita, dijo Marcus en voz baja. Su voz era apenas un susurro. ¿Se encuentra bien? Le sorprendió a Sara que preguntara. La mayoría de la gente en la escuela no prestaba atención a los conserjes, y estos no solían hablar con los estudiantes a menos que fuera necesario. Pero había algo en la voz de Marcus que hizo que Sara sintiera que realmente le importaba su respuesta. Estoy bien, dijo Sara,
pero con la voz temblorosa. Era obvio que no estaba bien en absoluto. Marcus dejó el trapeador y el cubo. Se acercó un paso más al piano. «No te ves bien», dijo. «Pareces alguien que ha perdido algo muy importante». Sara miró fijamente a Marcus. ¿Cómo podía este conserje, este hombre al que apenas conocía, ver tan claramente lo que sentía? Ni siquiera sus amigos del colegio la entendían tan bien como parecía hacerlo este desconocido. «No he perdido nada», Sara dijo. Solo estoy, cansado de escuchar música que no significa nada». Marcus asintió como si entendiera perfectamente a qué se refería. «¿Música sin alma?», dijo. «Sé cómo suena eso». «¿Tú?», preguntó Sara. «Sí», dijo Marcus. «Llevo semanas escuchándola. Todos esos jóvenes tocando para tu desafío. Tocan muy bien, pero en realidad no hacen música. Solo hacen ruido que suena a música». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. No podía creer que el conserje entendiera lo que llevaba semanas intentando explicarle a la gente. Ninguno de los estudiantes de música lo entendía. Ninguno de los profesores lo entendía. Pero este hombre silencioso que limpiaba los pisos lo entendía perfectamente. «¿Por qué crees que es eso?», preguntó Sara. Marcus guardó silencio un momento. Miró el piano y Sara vio la misma expresión en su rostro que había notado antes. Era la mirada de alguien que recuerda algo doloroso, pero también hermoso. «Porque tocan por las razones equivocadas», dijo Marcus finalmente. «Quieren ganar algo. Quieren impresionarte. Quieren demostrar lo buenos que son. Pero la verdadera música no se trata de ganar, impresionar ni demostrar nada. La verdadera música se trata de compartir lo que llevas en el corazón». Sara sintió que se le cortaba la respiración. Esas palabras eran exactamente lo que había estado sintiendo, pero no podía expresar con palabras. Este conserje estaba diciendo todo lo que ella había estado pensando. «¿Cómo sabes tanto de música?», preguntó Sara. Marcus parecía incómodo, como si ya hubiera dicho demasiado. «Es que escucho mucha música», dijo. Pero Sara se dio cuenta de que había algo más. Ella se levantó del banco del piano y miró directamente a Marcus. «No», dijo. «Es más que eso. La forma en que hablas de música, la forma en que miras el piano, no eres solo alguien que ama. Extensa. La música. Eres alguien que hace música o solía hacer música». Marcus dio un paso atrás. Parecía que quería huir. Durante 3 años, había mantenido su pasado en secreto. Nadie en la escuela sabía que había sido estudiante aquí. Nadie sabía de sus sueños, ni de su accidente, ni de su carrera perdida. Había trabajado muy duro para mantener esa parte de su vida enterrada. «Debería volver a limpiar», dijo Marcus, cogiendo su trapeador. «Espera», dijo Sara. «Por favor, no te vayas. Quiero saber más sobre lo que dijiste sobre que la música real sale del corazón». Marcus dejó de coger su trapeador. Miró a Sara y ella pudo ver una batalla en su interior. Una parte de él quería irse y volver a ser invisible, pero otra parte quería quedarse y hablar de música con alguien que realmente pudiera entenderlo. «Por favor», repitió Sara. «He estado buscando a alguien que entienda la música como yo. Todas estas semanas escuchando a la gente tocar y eres la primera persona que ha dicho algo. Eso tiene sentido». Marcus se quedó muy quieto un buen rato. Entonces dijo algo que los sorprendió a ambos. «¿Puedo?», preguntó, señalando el piano. Sara lo miró sorprendida. «¿Quieres tocar?». «Sí», dijo Marcus. «Sé que suena extraño. Solo soy un conserje. No tengo derecho a tocar un piano tan caro, pero escuchar a toda esa gente tocar estas últimas semanas y verte llorar esta noche. Creo que sé lo que buscas y creo que podría mostrártelo». Sara miró fijamente a Marcus, un conserje que quería probar su reto. Un hombre con uniforme de trabajo que limpiaba pisos y vaciaba cubos de basura. Pensó que podía tocar algo que la conmoviera hasta las lágrimas. Parecía imposible, pero algo en su voz la hizo creer que tal vez, solo tal vez,
Realmente entendía lo que buscaba. ¿Estás segura?, preguntó Sara. Marcus asintió, pero Sara pudo ver que le temblaban ligeramente las manos. Hace mucho tiempo que no toco, dijo. Puede que ya no sea muy bueno, pero me gustaría intentarlo. Sara se apartó del piano. De acuerdo, dijo. Adelante. Marcus caminó lentamente hacia el piano. Cada paso le parecía difícil, como si caminara hacia algo que lo asustaba. Al llegar al banco, se quedó allí un momento mirando las teclas. Han pasado 15 años, dijo Marcus en voz baja. Más para sí mismo que para Sara. ¿15 años desde qué?, preguntó Sara. Marcus la miró y ella vio lágrimas en sus ojos. 15 años desde la última vez que toqué el piano para otra persona. Marcus se sentó en el banco. Ajustó la altura del asiento, algo que Sara notó que solo los pianistas experimentados sabían hacer. Colocó las manos sobre las teclas, pero no las tocó todavía. Le temblaban las manos. No sé si todavía puedo hacer esto, dijo Marcus. ¿Mi mano izquierda? Ya no es lo que era. Sara quiso preguntarle qué quería decir, pero guardó silencio. Se dio cuenta de que esto era muy difícil para Marcus y no quería hacerlo más difícil. Marcus respiró hondo. Cerró los ojos un instante y Sara vio cómo se armaba de valor. Cuando volvió a abrirlos, eran diferentes. Eran los ojos de alguien que estaba a punto de compartir lo más profundo de sí mismo. Esta pieza, dijo Marcus, la escribí yo mismo hace mucho tiempo. Nunca la había tocado para nadie. Sara sintió que el corazón se le aceleraba. Llevaba semanas escuchando a gente tocar piezas famosas de grandes compositores. Pero ahora este conserje iba a tocar algo que él mismo había escrito, algo que nadie más había escuchado jamás. Marcus puso los dedos sobre las teclas. Por un instante, no pasó nada. Luego, muy suavemente, empezó a tocar. Las primeras notas eran simples y tranquilas. Sara casi tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlas. Pero había algo en esas notas que era diferente a todo lo demás que había oído. No intentaban impresionarla. No buscaban nada. Solo intentaban decirle algo sincero. Mientras Marcus seguía tocando, la música empezó a crecer. No era técnicamente complicada como las piezas que habían tocado los otros jóvenes, pero tenía algo que a toda su música le faltaba. Tenía alma. Sara escuchó y, por primera vez en semanas, sintió que su corazón se abría. Esta música no eran solo notas y ritmos. Esta música era una historia. Era la historia de la vida de alguien, del dolor de alguien, de la esperanza de alguien. Era lo más honesto que Sara había escuchado jamás. Mientras Marcus tocaba, Sara sintió que la llevaban de viaje. La música empezó suavemente, como si alguien susurrara un secreto, pero no era un secreto feliz. Era el secreto de alguien que había perdido algo muy preciado y estaba tratando de descubrir cómo vivir sin ello. La melodía era simple, pero perfecta. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Nada estaba allí solo para presumir. Nada estaba allí solo para sonar bonito. Cada nota tenía un propósito. Y ese propósito era contar la verdad sobre cómo se sentía estar. Sara podía oír la historia de Marcus en la música. Aunque aún no conocía su historia, podía oír el sonido de los sueños naciendo. Podía oír la alegría de un joven al descubrir que tenía un don. Podía oír la emoción de trabajar duro para alcanzar una meta y creer que todo era posible. Pero entonces la música cambió. La melodía se volvió más oscura e incierta. Sara podía oír la confusión en las notas. Podía oír el miedo. Podía oír el sonido de algo terrible sucediendo, algo que lo cambió todo en un instante. La mano izquierda de Marcus no era tan fuerte como su mano derecha. Sara notó que tenía dificultades con algunas notas. Pero la dificultad hacía que la música fuera más poderosa, no más débil. Era como escuchar a alguien escalar una montaña con una pierna lesionada. La dificultad hacía que su determinación fuera más hermosa. La parte central de la pieza estaba llena de dolor,
pero no era el tipo de dolor que se compadece de sí mismo. Era el dolor de alguien que intenta comprender por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Era el dolor de alguien que intentaba encontrarle sentido a la pérdida. Era el dolor de alguien que se negaba a rendirse incluso cuando rendirse sería más fácil. Sara sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Pero no eran las lágrimas de frustración que había estado llorando antes. Eran diferentes. Estas lágrimas provenían de reconocer algo verdadero, hermoso y triste, todo a la vez. Mientras la música continuaba, Sara escuchó algo más en ella. Oyó el sonido de alguien que aprendía a vivir con la decepción. Oyó el sonido de sueños que se guardaban, cuidadosamente doblados como ropa vieja que ya no les quedaba. Oyó el sonido de alguien que encontraba el coraje para seguir adelante, incluso cuando su plan original para la vida había sido destruido. Pero había más en la historia. La música comenzó a cambiar de nuevo. Las partes oscuras y dolorosas seguían ahí, pero algo más crecía junto a ellas. Sara escuchó el sonido de pequeñas alegrías descubiertas en lugares inesperados. Oyó el sonido de alguien que aprendía que la vida aún podía tener sentido, incluso si no era la vida que había planeado originalmente. Marcus tocó una sección que sonaba como alguien que aprendía a encontrar la belleza en las cosas cotidianas. La melodía era sencilla, pero estaba llena de gratitud. Era el sonido de alguien que apreciaba una puesta de sol, una palabra amable de un desconocido o la sensación de ayudar a otra persona. Era el sonido de alguien que había perdido grandes sueños y que aprendía a encontrar la felicidad en los pequeños momentos. Sara lloraba, pero no intentaba contener las lágrimas. Eran las lágrimas que había estado pidiendo. Eran lágrimas que brotaban de su alma, conmovida por algo real, honesto y hermoso. La música contaba la historia de alguien que había estado destrozado, pero que poco a poco había aprendido a recomponerse. No de la misma manera que antes, sino de una forma nueva, más fuerte, más sabia y más compasiva. Era la historia de alguien que había aprendido que perder un sueño no significaba perder toda la esperanza. Casi al final de la pieza, Marcus tocó algo que dejó a Sara sin aliento. Era una melodía que sonaba a perdón. No solo perdonando a los demás, sino perdonando a la vida misma por ser más difícil de lo esperado. Era el sonido de alguien que hacía las paces con sus circunstancias y decidía encontrar la alegría. En fin, las notas finales de la pieza volvieron a ser silenciosas, como al principio, pero ahora eran diferentes. No eran el susurro de alguien que guardaba un secreto doloroso. Eran el susurro de alguien que compartía sabiduría. Eran el sonido de alguien que había atravesado la oscuridad y había salido con algo valioso que ofrecer al mundo. Cuando Marcus tocó la última nota, la sala de práctica quedó en completo silencio. Sara lloraba sin parar, y no le importaba si Marcus veía sus lágrimas. Eran las lágrimas que había estado esperando. Eran lágrimas que brotaban de su corazón, tocado por algo real. Marcus se sentó inmóvil al piano, con las manos apoyadas en las teclas. Parecía exhausto, como si hubiera corrido una carrera muy larga. Sara pudo ver que tocar esta pieza lo había agotado por completo. Le había exigido abrir partes de sí mismo que había mantenido cerradas durante años. Eso fue, empezó a decir Sara, pero se le quebró la voz. No encontraba las palabras suficientes para describir lo que acababa de experimentar. Marcus la miró y ella vio que él también lloraba. Esa fue mi vida, dijo en voz baja. Esa fue la historia de todo lo que me pasó. Todo lo que perdí y todo lo que reencontré. Sara se secó los ojos con la manga. ¿Cuánto tiempo hace que escribiste esa pieza? Empecé a escribirla hace 15 años, justo después de mi accidente, dijo Marcus. Pero no la terminé hasta esta noche. Nunca supe cómo debía terminar la historia. Esta noche, al interpretarla para ti, finalmente supe cómo debía terminar. ¿Qué te pasó hace 15 años? Preguntó Sara con dulzura. Marcus se quedó callado un momento. Luego comenzó, para contarle a Sara su historia. Le contó que era estudiante en esa misma escuela.
Le habló de su beca y de sus sueños de ser concertista de piano. Le contó del accidente que le dañó la mano y puso fin a su carrera antes de que realmente comenzara. Yo solía ser como esos jóvenes que han estado intentando tu reto, dijo Marcus. Pensaba que la música se trataba de ser el mejor, de impresionar a la gente, de demostrar lo bien que estaba. Pero cuando perdí mi capacidad de tocar a la perfección, aprendí lo que realmente es la música. ¿Qué es?, preguntó Sara. La música se trata de conectar, dijo Marcus. Se trata de compartir tu verdad con otra persona. Se trata de hacer que alguien se sienta menos solo en el mundo. Todos esos jóvenes que tocaron para ti intentaban ganar algo. Pero la verdadera música no se trata de ganar. Se trata de dar. Sara asintió. Ahora entendía por qué todas las demás actuaciones la habían dejado fría. Los músicos habían estado tratando de quitarle algo. Su admiración, su mano en matrimonio, su aprobación. Pero Marcus había estado intentando darle algo. Su historia, su verdad, su corazón. ¿Por qué decidiste tocar para mí esta noche?, preguntó Sara. Marcus miró las teclas del piano. Porque llorabas como yo lloraba. Llorabas porque te sentías solo con tu amor por la música de verdad. Sé lo que se siente. Me sentí solo durante 15 años. Cuando te vi llorar esta noche, me di cuenta de que tal vez ya no teníamos que estar solos. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró a este hombre, a este conserje que una vez fue estudiante de música, a esta persona rota que había aprendido a sanar, a esta alma tranquila que entendía la música mejor que nadie que hubiera conocido. Marcus, dijo, esa pieza que acabas de tocar. Me conmovió hasta las lágrimas. Marcus la miró y Sara vio esperanza en sus ojos por primera vez desde que lo conocía. ¿Eso significa?, empezó a preguntar. Sara sonrió entre lágrimas. Sí, dijo. Eso significa que ganaste el desafío. Marcus miró a Sara con incredulidad. Por un momento, no pudo hablar. No había tocado su pieza para ganar su desafío. La había tocado porque quería compartir su historia con alguien que pudiera entenderlo. No esperaba que ella dijera esas palabras. ¿Lo dices en serio?, preguntó Marcus. La música realmente te conmovió. Más de lo que puedo explicar, dijo Sara. Marcus, en todas estas semanas escuchando tocar a la gente, había empezado a pensar que tal vez estaba pidiendo algo imposible. Quizás la música real ya no existía, pero lo que acabas de tocar fue lo más honesto y hermoso que he escuchado en mi vida. Marcus sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Durante 15 años, había creído que su música ya no era lo suficientemente buena. Pensaba que, como su mano izquierda estaba dañada, nunca podría volver a crear nada hermoso. Pero las palabras de Sara le decían algo diferente. No entiendo, dijo Marcus. Mi forma de tocar ya no es perfecta. Cometí errores. Mi mano izquierda todavía está débil por el accidente. Por eso mismo era tan hermoso, dijo Sara. Se sentó en el banco del piano junto a Marcus. Todos esos otros músicos tocaban a la perfección, pero su música se sentía vacía. Tu música no era perfecta, pero era real. Podía oír tu lucha en ella, y eso la hacía más poderosa, no menos. Sara miró la mano izquierda de Marcus, que seguía apoyada en las teclas del piano. ¿Qué le pasó a tu mano? Marcus le contó del accidente de coche. Le contó los meses en el hospital y los años de fisioterapia. Le contó que tuvo que dejar la escuela y renunciar a sus sueños de ser pianista profesional. ¿Por eso te convertiste en conserje aquí?, preguntó Sara. Para seguir cerca de la música aunque ya no pudieras tocar. Marcus asintió. Al principio fue una tortura. Escuchar toda la música pero no poder tocarla. Pero poco a poco se convirtió en un consuelo. Al menos seguía cerca de la música aunque no pudiera participar en ella. Pero tú puedes participar. Sara dijo que lo que acabas de tocar lo demuestra. Sigues siendo músico, Marcus. Quizás no el mismo tipo de músico que planeas ser, sino uno diferente. Uno mejor. ¿Mejor?,
preguntó Marcus. Sí, dijo Sara. Esos jóvenes que intentaron mi reto tocan música con los dedos y el cerebro. Pero tú tocas música con todo el corazón. Tu accidente no te quitó la capacidad de hacer música. Te enseñó lo que realmente es la música. Se sentaron juntos en silencio un rato, ambos pensando en lo que acababa de pasar. La sala de ensayo se sentía diferente ahora. Se sentía como un lugar donde había ocurrido algo importante. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marcus. Por supuesto. Cuando hiciste tu reto, ¿de verdad planeabas casarte con quien te hiciera llorar? ¿O simplemente estabas frustrado y dijiste algo sin pensarlo? Sara rió suavemente. Solo estaba frustrada, admitió. Estaba cansada de todos estos jóvenes que presumían ante mí sin entender realmente de qué se trata la música. Nunca esperé que nadie lo hiciera realmente. Eso. Ciertamente nunca esperé que fuera el conserje. Marcus. Terminó. La persona que entendía la música mejor que nadie en esta escuela. Sara corrigió. Se miraron, el uno al otro, y algo pasó entre ellos. No era solo atracción, aunque eso también estaba ahí. Era reconocimiento. Se reconocieron como almas gemelas, como personas que entendían algo importante que la mayoría de la gente pasaba por alto. Sara, dijo Marcus con cuidado. Necesito que sepas algo. No toqué esa pieza para intentar casarme contigo. La toqué porque quería compartirla con alguien que pudiera entenderla. No quiero que sientas que tienes que cumplir tu promesa. Solo porque dijiste que lo harías. Sara sonrió. ¿Y si quiero cumplir mi promesa? Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Es decir, ¿y si quiero conocerte mejor? Y sí, creo que podría ser exactamente el tipo de persona que he estado buscando sin saberlo. Pero solo soy un conserje. Marcus dijo, eres un estudiante de música talentoso de buena familia. Me gano la vida limpiando pisos. Ni siquiera terminé la escuela. No eres solo un conserje, dijo Sara con firmeza. Eres una persona que ha pasado por momentos difíciles y ha aprendido cosas importantes de ellos. Eres alguien que entiende lo que realmente importa en la vida. Eres alguien que puede crear belleza incluso cuando cree estar roto. Sara se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más suave. Marcus, dijo, ¿puedo contarte algo sobre mi vida? Sí, todos creen que lo tengo todo fácil porque toco bien el piano y mi familia tiene dinero, pero he estado sola durante años. He estado rodeada de gente a la que le importa más la competencia que la música. He estado buscando a alguien que ame la música como yo, no como una forma de ganar o presumir, sino como una forma de conectar con algo más grande que ellos mismos. Sara se giró para mirar a Marcus. Esta noche, me demostraste que esa persona existe. Me demostraste que la música de verdad todavía es posible. Me demostraste que todavía hay gente en el mundo que entiende lo que es la belleza. Marcus se levantó y se acercó a Sara. Estaban muy juntos y pudo ver la sinceridad en sus ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcus. Si la gente descubre que estás interesada en el conserje, podrías tener problemas. Puede que otros estudiantes no lo entiendan. No me importa lo que piensen los demás estudiantes, dijo Sara. Me importa encontrar a alguien que me comprenda. Alguien que ve el mundo como yo lo veo. Alguien que sabe que las cosas más importantes de la vida no siempre son las más obvias. Se quedaron allí mirándose, ambos dándose cuenta de que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que nunca habían esperado. Hay algo más que necesito decirte, dijo Marcus. Si vamos a conocernos mejor, quiero que lo sepas todo sobre mí. ¿Qué es? No solo trabajo de conserje porque sea el único trabajo que pude conseguir. Trabajo aquí porque tengo miedo. Tengo miedo de volver a intentar ser músico. Tengo miedo de que si lo intento y fallo, duela aún más que la primera vez. Sara asintió. Tiene sentido. Hace 15 años, tus sueños se hicieron añicos. Claro,
Te daría miedo volver a soñar. Pero escuchar a toda esa gente tocar estas últimas semanas, y especialmente tocar para ti esta noche, me ha hecho darme cuenta de que tal vez no estoy tan roto como pensaba. Tal vez todavía tengo algo que ofrecer al mundo. Lo tienes, dijo Sara. Definitivamente lo tienes, pero tienes que estar listo para ofrecerlo. No puedo hacerte valiente. Tienes que elegirlo tú mismo. Marcus pensó en esto. Sara tenía razón. Había estado escondido durante 15 años, y esconderse lo había mantenido a salvo. Pero también le había impedido vivir plenamente. Tal vez era hora de tomar un riesgo otra vez. ¿Me ayudas?, preguntó Marcus. ¿Me ayudas a descubrir cómo volver a ser músico?, preguntó Sara. Solo si me ayudas también, preguntó Sara. ¿Ayudarte con qué? Ayúdame a recordar por qué me enamoré de la música en primer lugar. Ayúdame a tocar con el corazón en lugar de solo con la cabeza. Ayúdame a ser el tipo de músico que puede conmover el alma de la gente. Marcus sonrió por primera vez desde que Sara lo conocía. Era una sonrisa real llena de esperanza y posibilidades. Creo que podemos ayudarnos mutuamente, dijo. Afuera, la lluvia estaba parando. La tormenta había terminado y mañana sería un nuevo día. Para Sara y Marcus, sería el primer día de una vida completamente diferente a la que habían estado viviendo. 3 meses después, la misma sala de práctica se veía muy diferente. En lugar de estar llena de jóvenes intentando ganar un desafío, estaba decorada con sencillas flores blancas y velas. Las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas. Un pequeño grupo de personas esperaba en silencio, con los rostros llenos de anticipación y alegría. Sara estaba de pie al fondo del salón con un sencillo vestido blanco. No estaba nerviosa, lo cual la sorprendió. Había pensado que tendría miedo el día de su boda. Pero en cambio se sentía tranquila, feliz y completamente segura de lo que hacía. Sus padres estaban en primera fila junto con los padres de Marcus. Cuando Sara le contó a su familia que se iba a casar con el conserje de la escuela, se quedaron atónitos. Le preguntaron si se había vuelto loca. Les preocupaba que estuviera echando a perder su vida. Pero cuando conocieron a Marcus, todo cambió. El padre de Sara, que era hombre de negocios y normalmente solo se preocupaba por cosas prácticas, se sentó a escuchar a Marcus tocar el piano durante 2 horas seguidas. Cuando Marcus terminó, el padre de Sara tenía lágrimas en los ojos. Nunca había oído algo así. Su padre había dicho que ese joven tiene un don. La madre de Sara, a quien siempre le había preocupado que su hija se tomara la música demasiado en serio, finalmente entendió por qué la música era tan importante para Sara. Después de escuchar tocar a Marcus, dijo, ahora sé lo que han estado buscando todos estos años. Los padres de Marcus habían conducido desde su pequeño pueblo para la boda. Se sorprendieron al saber que su hijo, quien creían haber abandonado la música para siempre, se casaba con una talentosa estudiante de música. Pero no les sorprendió que alguien se hubiera enamorado de Marcus. Siempre supieron que era especial. La boda fue pequeña y sencilla. Sara y Marcus no querían una gran ceremonia. Querían algo tranquilo y significativo, algo que reflejara quiénes eran realmente. Le pidieron al director musical de la escuela que oficiara la ceremonia, y él aceptó. Pero lo más importante de la boda no iban a ser los votos ni los anillos. Iba a ser la música. Al frente del salón, Marcus estaba sentado al mismo piano donde había tocado para Sara aquella noche lluviosa de hacía 3 meses. Vestía un sencillo traje negro que los padres de Sara le habían comprado. Tenía las manos apoyadas en las teclas y miraba hacia el fondo del salón, esperando a Sara. El director musical le hizo un gesto a Marcus y Marcus comenzó a tocar. Era la misma pieza que le había tocado a Sara aquella primera noche, pero ahora era diferente. Era más plena y segura. Marcus llevaba 3 meses practicando a diario y su mano izquierda estaba más fuerte que en años. Pero más que eso, la pieza en sí había crecido. Marcus le había añadido nuevas secciones, partes que contaban la historia de lo sucedido desde aquella noche.
Había frases musicales que sonaban a enamoramiento. Había melodías que sonaban a dos personas aprendiendo a confiar el uno en el otro. Había armonías que sonaban a esperanza para el futuro. Mientras Marcus tocaba, Sara caminaba lentamente por el pasillo entre las sillas. No pensaba en la gente que la observaba. Estaba escuchando la música y pensando en el camino que la había traído hasta aquel momento. Después de aquella primera noche, Sara y Marcus habían pasado horas juntos hablando de música y de la vida. Marcus había empezado a darle clases de piano a Sara, enseñándole a tocar con más emoción y menos preocupación por la perfección. Sara había ayudado a Marcus a solicitar plaza como profesor en la escuela de música. Al principio, la administración de la escuela se había mostrado reacia a contratar a un conserje como profesor, pero cuando escucharon tocar a Marcus y vieron lo bien que podía ayudar a los estudiantes a conectar con sus emociones a través de la música, cambiaron de opinión. Marcus ahora era profesor a tiempo parcial, especializado en ayudar a los estudiantes que habían perdido su amor por la música a recuperarlo. Muchos de los jóvenes que habían intentado el reto de Sara se enfadaron al descubrir que se casaba con el conserje. Sintieron que los había engañado de alguna manera. Pero algunos comprendieron lo sucedido. Se dieron cuenta de que habían estado tocando música por las razones equivocadas y empezaron a aprender a tocar con el corazón en lugar de solo con la cabeza. La historia de Sara y Marcus se extendió más allá de la escuela. Los periódicos publicaron artículos sobre la estudiante de música que se había casado con el conserje que la había conquistado con una canción. Algunos pensaron que era una historia romántica tonta. Pero otros entendieron que se trataba de algo más profundo que el romance. Se trataba de reconocer el verdadero talento y la verdadera belleza, incluso cuando vienen en paquetes inesperados. Cuando Sara llegó al frente de la sala, Marcus tocó las últimas notas de su pieza. La sala quedó en completo silencio, salvo por el sonido de algunas personas llorando de alegría. Sara estaba de pie junto a Marcus al piano y se miraron con el mismo reconocimiento que sintieron esa primera noche. El director musical comenzó la ceremonia. Habló sobre el amor, el compromiso y la importancia de encontrar a alguien que comprenda tus sueños más profundos. Pero Sara y Marcus apenas escuchaban las palabras. Estaban escuchando el corazón del otro. Cuando llegó el momento de los votos, Sara y Marcus ya habían escrito los suyos. Sara habló primero. Marcus dijo: hace 3 meses, pensé que buscaba a alguien que pudiera hacerme llorar con su música. Pero en realidad buscaba a alguien que pudiera hacerme sentirme menos solo en el mundo. Me enseñaste que la verdadera música no se trata de ser perfecto. Se trata de ser honesto. Me enseñaste que las cosas más hermosas a menudo surgen de los lugares más rotos. Prometo amarte, no a pesar de tus dificultades, sino por cómo esas dificultades te han hecho sabio, amable y auténtico. Los votos de Marcus fueron más breves, pero salieron directamente de su corazón. Sara dijo: durante 15 años pensé que mi vida había terminado porque no podía tocar el piano como antes. Pero me demostraste que estaba equivocado. Me demostraste que no perdí mi capacidad para hacer música. Simplemente aprendí una forma diferente de hacerla. Me ayudaste a entender que las cosas rotas aún pueden ser hermosas, tal vez incluso más hermosas que las cosas que nunca se rompieron. Prometo amarte y hacer música contigo por el resto de nuestras vidas. Cuando intercambiaron anillos, la mano izquierda de Marcus estaba firme y segura. El daño de su accidente seguía ahí, pero ya no se sentía como una debilidad. Se sentía como parte de su historia, parte de lo que lo hizo ser quien era. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en el salón principal de la escuela. En lugar de una banda, Marcus y Sara tocaron música juntos. Sara tocó el piano mientras Marcus cantaba, su voz rica y llena de emoción. Luego cambiaron. Marcus tocó el piano mientras Sara cantaba. Su música no era técnicamente perfecta, pero estaba llena de amor, alegría y esperanza. Los invitados escucharon con lágrimas en los ojos, entendiendo que estaban presenciando algo único y hermoso.
Al terminar la noche, Sara y Marcus se encontraron solos en la sala de práctica donde todo comenzó. Se sentaron juntos al piano, con la cabeza de Sara sobre el hombro de Marcus. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras decidido tocar para mí esa noche?, preguntó Sara. Todos los días, dijo Marcus. Creo que habría pasado el resto de mi vida escondiéndome de la música, del amor y de todo lo que importa. ¿Qué te hizo decidir arriesgarte? Marcus lo pensó. Creo que fue verte llorar. Reconocí tus lágrimas porque eran las mismas lágrimas que había estado llorando durante 15 años. Me di cuenta de que tal vez ya no teníamos que llorar solos. Sara sonrió. ¿Crees que viviremos felices para siempre? Creo que viviremos honestamente para siempre. Marcus dijo, tendremos días buenos y días malos, momentos fáciles y momentos difíciles, pero los enfrentaremos juntos y haremos música a través de todo ello. Marcus comenzó a tocar suavemente una nueva pieza en la que estaba trabajando. Era más suave que su primera composición, más esperanzadora. Sonaba como una canción de cuna para el futuro. Mientras tocaba, Sara pensó en el desafío de hacía 3 meses. Había pedido que alguien tocara algo que la conmoviera hasta las lágrimas. Había recibido mucho más que eso. Había encontrado a alguien que no conmovía no solo su alma, sino toda su vida. El conserje que se había sentado al piano aquella noche lluviosa no solo había ganado un reto, había conquistado un corazón. Y al hacerlo, había reencontrado el suyo. A veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. A veces, la persona que estás destinado a amar es la persona que nunca pensaste que notarías. A veces, las mejores cosas de la vida se disfrazan de cosas ordinarias, esperando a alguien lo suficientemente sabio como para reconocer su verdadero valor. Sara y Marcus tocaron juntos hasta bien entrada la noche, su música flotando por los pasillos vacíos de la escuela, un sonido de pura alegría, amor y esperanza por toda la música que harían juntos en los años venideros.